El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti. Sí, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaron unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Anoche leí eso. Bien ahí. Completo anoche. Muy bien. Esta parábola está en todos los evangelios. Generalmente se la conoce como la parábola del joven rico, Sí. pero en esta versión es la versión de un hombre adulto, porque dice que los mandamientos los cumplía en su juventud. Sí. Dice que él se acerca a Jesús, se le arrodilla y le pregunta: Maestro, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice muy pícaramente, con mucho entusiasmo y con una intención muy sincera, se le acerca a este hombre. Y Jesús le dice: muy fácil, vos lo sabes, solamente cumplir los mandamientos. Bien. Ahora dice: eso lo hago ya desde mi juventud. Entonces dice que lo mira con amor y le dice: falta una cosa, vende todo lo que quieres, lo que tienes, y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y dice que este hombre, Se entristeció. muy bien, porque se entristeció. No quería desprenderse de lo que tenía. Exactamente. A ver, no hay nada que diga qué decisión tomó. No hay nada que diga que después no se haya convertido a Jesús. Tampoco dice que este hombre se haya condenado. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dice Jesús a los apóstoles? ¿Quién heredará la vida eterna? Para Dios nada es imposible. Solamente Dios sabe quién está en el cielo y quién no está en el cielo. El tema es el siguiente. ¿Vieron cuando alguien me contó una vez una anécdota de una persona que con mucho esfuerzo había juntado plata y en su zona había muchos robos, y llegó un momento en que la persona
se agarró una paranoia tan grande con la idea de que le pudieran robar, que no salía de la casa para que no le robaran, ¿no? Hasta a una silla se había aferrado, no se levantaba de una silla muy preciada que tenía para que no se la robaran. Y alguien le dijo, caramba, digo, mira, la famosa frase esa, sos tan pobre que no tenés nada más que plata. Acá lo que está diciendo Jesús no es que ser rico ni tener bienes esté mal, ¿sí? Acá, porque de pronto hay gente que es rica y es muy desapegada, y hay gente que es pobre y está muy aferrada a lo que tiene. El hombre cumplía los mandamientos. Era un hombre virtuoso y Jesús lo sabía. Jesús jamás dijo que estuviera mintiendo. Lo que pasa es que este hombre sentía que a pesar de todo lo que tenía, su vida no estaba llena, su vida no estaba completa, a su vida le faltaba algo. Y entonces Jesús le dice que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, es decir, que se uniera al grupo de los discípulos y a lo mejor hasta de los apóstoles, para tener un tesoro en el cielo, para tener una vida muchísimo más plena de la que tenía. Y muchas veces, pero el problema ¿cuál era? El problema era el apego a sus bienes. Hay cosas, muchas veces estamos atados a cosas que nos impiden, que hasta nos impiden ser felices, la atadura de cosas. Muchas veces nos atamos, a veces no nos atamos a los bienes materiales, pero nos atamos, por ejemplo, a relaciones que no nos dan libertad. A veces nos atamos a vicios que no nos hacen bien, pero que nos dan seguridad. A veces nos atamos a rencores. A veces no queremos perdonar a alguien y por orgullo nos quedamos atados a ese rencor. Y todas esas cosas a las que nos mantenemos atados, nos esclavizan, nos quitan la libertad. Y nos quitan la libertad de los hijos de Dios. A veces nuestra vida no tiene grandes problemas. A veces tenemos una buena familia, a veces tenemos una profesión exitosa. Pero sentimos que Jesús nos pide algo más. Que Jesús nos pide que lo sigamos de una manera más profunda. Nosotros somos muy devotos de San Cayetano en nuestra comunidad, pero también en nuestro país tenemos una gran devoción por San Cayetano. Cuando San Cayetano se ordenó sacerdote, San Cayetano era lo que hoy sería un gran abogado o un gran contador. Y tenía un altísimo puesto en el palacio papal. O sea, manejaba la plata del papado, para darse una idea. O sea que tenía una carrera exitosísima. O sea, probablemente podría haber llegado él a ser un cardenal. Y sin embargo, un día sintió que Jesús le pedía
que se dedicara a vivir en la pobreza confiando en él. Él vio, teniendo esta carrera eclesiástica, como te digo, tenía una carrera eclesiástica muy prometedora San Cayetano. O sea, vivir en la corte del Papa en la época en que vivió San Cayetano, era como vivir en un palacio, era literalmente vivir en un palacio real, porque el Papa tenía más poder que los reyes y los emperadores. Y la corte del Papa era más lujosa. La corte del Papa en esa época implicaba grandes banquetes y grandes fiestas. No estaba muy cerca del espíritu de lo que pedía Jesús, o sea. Creo que alguna de esas fiestas hasta con mujeres y todo, o sea. Esa era la vida que le esperaba a San Cayetano, una vida de puros, más allá de una vida acomodada, una vida de puros lujos y placeres. Y sin embargo, él observó y sintió que Dios le decía que los sacerdotes no estaban viviendo como tenían que vivir, porque no estaban viviendo en la pobreza que Jesús les había pedido. Entonces funda la orden de los teatinos, donde vivían en la pobreza y donde ellos vivían de lo que venía de Dios. Dicen que cuando San Cayetano y no tenía para comer, él y sus discípulos, golpeaba la puerta del sagrario y le decía a Jesús: Señor, no teníamos para comer, y la comida venía de algún lado. O sea, hizo lo del hombre rico, lo dejó todo para seguir a Jesús de verdad. Y a veces nos pasa que Jesús nos pide que lo sigamos de una manera más profunda y más comprometida. Pero, y que nos pide, y no porque nosotros vivamos en pecado. Fíjense que el hombre rico no vivía en pecado, no era menos pecador que el resto, era un hombre bueno que además cumplía los mandamientos. Sería algo así como un buen cristiano de esta época, que va a misa los domingos, que se confiesa, pero que reza bien, pero que siente que le falta algo más en la vida. ¿Sí? Este hombre no estaba pidiendo la vida eterna solamente como un premio del cielo, de los placeres del paraíso, sino que la necesidad interior de este hombre era que Jesús le diera una vida, era el reino de Dios, o sea, no solamente una vida plena en el cielo, sino que una vida junto a Jesús, una vida con Jesús en nuestro corazón. Es una vida feliz y plena. Solamente Dios hace al hombre verdaderamente feliz. Y por ahí las riquezas que tenía no eran malas en sí mismas, pero no le estaban permitiendo dar ese saltito que podían convertirlo de un buen hombre religioso en un hombre verdaderamente santo y en un hombre verdaderamente bienaventurado, en un hombre verdaderamente feliz, pero en el sentido estricto de la felicidad que solamente da Jesús. El hombre rico es el ejemplo de que Jesús nos propone ser felices de una manera más profunda. No solamente viniendo a misa, que hay que venir a misa. No solamente rezando, que hay que rezar todos los días. No solamente confesándose periódicamente, que también hay que hacerlo. Sino algo más, sino siendo discípulos de Él, siguiéndolo a Él como motor de nuestras vidas, como gran amor de nuestras vidas. Eso es lo que le propuso al hombre rico. Bueno, está bien todo lo que haces, te falta otra cosa. Vení y seguime, venite a vivir conmigo. Entonces,
esta lectura nos deja dos reflexiones y dos preguntas que yo en oración le puedo hacer a Jesús, con toda la sinceridad y la valentía del mundo. La primera: Señor, ¿qué es lo que me falta para terminar de ser discípulo tuyo? ¿Qué querés de mí? ¿Qué te gustaría que yo haga como misión que me das en esta vida? Esa es la primera pregunta. Se la pueden hacer a Jesús en oraciones. ¿Qué es lo que querés que yo haga en esta vida para que yo sea feliz y para que vos hagas tu reino de Dios? Esa es la primera pregunta. Y una segunda pregunta: ¿de qué necesitas que me desprenda? ¿Qué necesitas que deje ir para tener esa felicidad? Que el ejemplo del hombre rico nos guíe, nos motive, y que nuestra Madre la Virgen nos ayude en eso. Amén. 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 Bueno, vamos a recitar el credo, vamos a hacer nuestra profesión de fe.